Muy buenos días a todos los presentes. La verdad que es impresionante la cantidad de gente sensibilizada en un tema que es tan sensible, ¿verdad? No solamente a nivel del ordenamiento interno. Estamos al borde del apocalipsis y es por un tema energético también, casualmente. Más allá de la geopolítica, ¿verdad? La energía es un tema central en el ordenamiento nacional y en el ordenamiento internacional también hoy en día. Por lo tanto, creo que la iniciativa de la OIP de tener este foro con la intención de anticiparnos a las necesidades del futuro, creo que hace con un sentido de la permanencia, de una necesidad permanente que tiene que ser permanentemente auditada, evaluada y de alguna manera esbozada cómo se la va a satisfacer en el futuro. Tengo el honor de presentar a Félix Sosa. Creo que no necesita currículum, es un hombre que hace varios años está conduciendo la ANDE dentro de todas las vicisitudes que tiene el sistema eléctrico paraguayo. Creemos que hay una mejoría en la gestión de la ANDE desde todo punto de vista. Se debe a su gestión y se debe también a la continuidad de determinadas políticas públicas, que es muy importante. Y él está, digamos, de alguna manera ladeado por un intelectual, un hombre que está en el área de la planificación del ente, caracterizado por su testarudez, su obstinación, su dureza y también su honestidad. Quiero solamente, antes de ceder la palabra a Félix y a Francisco Cudero, rescatar dos ideas que creo que deben de ser centrales y deben crear el parámetro para este debate. En primer lugar, hay un matrimonio sin divorcio entre el consumo energético y la generación energética. No vamos a poder generar energía si no consumimos energía. A la ANDE no se le puede pedir que haga ciertas cosas si la ANDE no vende la energía y ese precio de la energía no se corresponde al costo. El precio nunca puede estar por abajo del costo de la producción de la energía. Un poco la idea central es que manifestó el presidente de la OIP. O sea, ese maridaje. Hay que vender energía para poder hacer el sistema eléctrico paraguayo. Y en segundo lugar, una idea que también hay que rescatar de la intervención del ministro: el sistema eléctrico, el sistema energético, por más global, en ningún lugar del mundo se genera por generación espontánea. Hay una activa participación del sector público, una razón estatal, una voluntad política que tiene que diseñar el sistema energético de cualquier país. No es que es el libre mercado sin restricciones, la laissez-faire o el manchesterismo lo que va a provocar un sistema, va a diseñar el sistema eléctrico. El sistema eléctrico se diseña con razón, con información, reclutando información y reclutando mucha energía. Por lo tanto, le cedo la palabra al presidente de la ANDE para que nos explique él y Francisco las perspectivas del futuro y el presente, el diagnóstico, la terapia y el futuro con respecto a las necesidades que vamos a tener. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Mateo Valmelli. Mi saludo para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Y Enrique Duarte, presidente de la OIP, felicitarte por este primer foro energético tan importante para conversar entre todos los paraguayos cuál es el futuro de la energía eléctrica en Paraguay. A través de tu persona, Enrique, quiero saludar a todos los directivos de la OIP y a todos los presentes. Realmente veo personas con mucha experiencia en el sector eléctrico en este auditorio y eso nos pone muy contentos. Realmente siempre resumo que no podemos pensar en desarrollar un país sin la energía eléctrica. No existe desarrollo de un país sin la energía eléctrica. Entonces, en ese contexto, voy a realizar una pequeña presentación de la situación actual del sector eléctrico. Acá Francisco va a presentar rápidamente cuál es la proyección de demanda en el país y cuál es el plan maestro que tenemos
en generación hasta el año 2043, según la proyección de demanda. Bueno, primeramente es de público conocimiento que contamos con capacidad instalada de 8.760 megavatios de potencia en las centrales binacionales y también en la Caraí. Esa es la capacidad nominal. Eso es muy importante aclarar, de que eso depende mucho del combustible, cuál es el agua, ¿verdad? Entonces, pero esa es la capacidad nominal que contamos, lo que corresponde a Paraguay. 7.000 en Itaipú, 1.550 en Yacyretá y 210 en Acaray. ¿Cuál fue la demanda máxima hasta la fecha? Se registró el 4 de marzo de este año, llegando a 5.122 megavatios de potencia. Es decir, llegamos al 58% de nuestra capacidad instalada nominal. Por otro lado, tenemos la generación de energía, es decir, esta capacidad de potencia, cuánto de energía produce aproximadamente en forma anual, es decir, en forma anual tenemos aproximadamente 55.000 gigavatios hora. El consumo del año pasado llegó a 26.154 gigavatios hora de consumo, es decir, llegamos al 47% si es que vamos a llevar la generación histórica, pero esto, reitero, también depende del agua, como por ejemplo en el año 2024 Itaipú no llegó a la generación garantizada, que es 75.000, solamente llegó a 67.000 gigavatios hora en un año. Entonces, esto responde de dos factores fundamentales. Por un lado, la situación hidrológica, y por otro lado también es muy importante mencionar que depende mucho de la operación del sistema del agua brasileño. Es decir, el Brasil tiene más de 52 centrales agua arriba, entonces eso hace también de que cuánto llega el agua hasta la Itaipú Nacional. ¿Y cuál es la proyección de demanda o cuál es la historia de consumo de energía eléctrica en Paraguay? Por un lado, en los últimos 10 años el crecimiento de la demanda de energía eléctrica en Paraguay es de 6.5% en potencia y de 5.8% en energía. Pero en los últimos 4 años eso pasó a 9% en demanda, es decir, en potencia, y casi 10%, 9.9% en energía. Pero sí rompimos el récord de crecimiento de consumo de energía eléctrica el año pasado con 18% con respecto al año 2023. Es decir, en el año 2024 crecimos 18% de consumo de energía eléctrica con relación al año 2023. Y esto realmente transmite dos mensajes. Por un lado, que el Paraguay apuesta al consumo de nuestra energía generada en las binacionales a nivel interno, es decir, que se consuma en Paraguay. Por otro lado, también que la ANDE está preparada para poder recibir este tipo de inversión, porque 18% de consumo en un año es muy grande, el único registrado a nivel global. No existe ningún país en el mundo donde tuvo un crecimiento de 18% de consumo de energía eléctrica en un solo año. Esta es la distribución de demanda por sistemas eléctricos. El sistema metropolitano, que abarca Departamento Central, Asunción, parte de Cordillera, parte de Paraguarí y parte de Presidente Hayes, específicamente Villa Hayes, se consume el 50% con relación al consumo total a nivel nacional. Es decir, acá se concentra el 49.3% de la demanda de energía eléctrica. Por tal motivo, estamos a 330, 350 kilómetros de la fuente de generación, que es un factor importante dentro del sistema eléctrico, ¿verdad? Después viene el sistema que corresponde a Canindeyú y Alto Paraná, el sistema sur 7.4,
central que abarca los departamentos de Caaguazú, Guairá, Cazapá y San Pedro, 13.4%, el sistema norte 5.2 puntos por ciento y el sistema oeste 1.7%, que es el Chaco paraguayo, pero es la zona donde más está creciendo en este momento por el sistema de regadío y lógicamente por la proyección, la bioceánica, todas las carreteras que se están construyendo. Es un factor muy importante para el aumento de consumo de energía eléctrica en el Chaco paraguayo. Y rápidamente quería mostrar también la proyección de las inversiones histórica. Realmente soy uno de los críticos en el tema de las inversiones en el sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica. Para tener una idea, en el año 1968 nosotros ya tuvimos 9 a 10 veces más de generación con relación a nuestra demanda. Es decir, en esa época, en el año 68, cuando entró en operación Acaraí, ya teníamos esa demanda esa generación de energía muy superior a la demanda en aquel momento, que llegaba a 10 megavatios de demanda y Acaraí entró con 90, es decir, 9 veces más. Y esto simplemente muestro para proyectarnos hacia el futuro, porque siempre digo que si nosotros tenemos grandes generaciones en las binacionales, Central Acaraí, también nuestro sistema eléctrico de transmisión y distribución debería ir de la mano. Pero en los últimos tiempos eso se ha recuperado bastante. A partir del año 2009 se mejoró, pero en los últimos años sí se está mejorando bastante las inversiones en línea de transmisión y distribución de energía eléctrica, que aún nos falta, pero sí se está, digamos, siguiendo el plan maestro de la ANDE, no en su totalidad, pero sí se ha avanzado bastante. ¿Y cuáles son los proyectos de inversiones que en este momento se está ejecutando? Tenemos 11 proyectos muy importantes a nivel de transmisión, con un monto total de 346 millones de dólares. Una de las obras emblemáticas recientemente que se firmó el contrato es la segunda línea de transmisión de 220.000 voltios para el Chaco paraguayo, saliendo desde Villa Aye, siguiendo el trayecto de la futura ruta del arroz hasta Concepción. De Concepción pasa hasta Pozo Colorado. En Pozo Colorado se va a construir una subestación de 50 megavatios de potencia con 4 alimentadores de 23.000 voltios y va a llegar hasta Loma Plata. Es decir, entre estos 11 proyectos es uno de los proyectos. No voy a citar todo, de hecho esta presentación también está disponible acá a cargo de la UIP, que puede distribuir sin ningún problema. Entonces en este momento estamos construyendo 11 proyectos muy importantes por un monto total de 346 millones de dólares. Y a nivel de distribución, el proceso de ejecución de varios proyectos por 288 millones de dólares. Aquí se destaca la incorporación tecnológica con una inversión de 29.500.000 dólares. Se está digitalizando el 100% de la red de distribución a nivel nacional. Es decir, en total, en este momento se está invirtiendo por un monto de 634 millones de dólares, tanto en transmisión como en distribución de energía eléctrica. También es importante resaltar, y como decía, que casi el 50% de demanda se registra en el sistema metropolitano. El año pasado se inyectó potencia en las subestaciones a nivel de 23.000 voltios, llegando a 250 megavatios de potencia, algo muy importante, y eso también llevó, digamos, al mejoramiento sustancial de calidad de servicio en el sistema metropolitano, en los dos indicadores de calidad de servicio. Por un lado es la frecuencia, es decir, cuántas veces sale por el servicio, y el otro cuánto tiempo demora para reponer el servicio, y se ha mejorado en promedio en los dos indicadores de calidad de servicio en un 45%. Este es el resultado de las inversiones que se venía realizando
nos falta mucho, pero sí se está avanzando mucho en este aspecto. Acá le paso la palabra al director de planificación, el ingeniero Francisco Escudero, para explicar un poquitito cuál es la proyección que tenemos en el plan maestro de generación 2024-2043. Ok, buenos días a todos. ¿Me escuchan? Hola, ahora sí. Buen día a todos, gracias a la Unión Industrial, en su persona, presidente Enrique Duarte, por la invitación. Bueno, vamos a tratar de ser breve para cumplir con el programa. El plan maestro de generación de la ANDE, ¿verdad?, fue recientemente actualizado, ¿verdad? Inclusive ya está publicado en la página web de ANDE, pero todavía no es la versión aprobada por el Ejecutivo, porque enseguida le voy a mostrar que se ha agregado un escenario adicional. ¿En qué consiste ese escenario adicional? Este plan maestro está para un periodo de 20 años. Sabemos que las obras de generación cuestan más madurar, no solamente desde el proceso constructivo, estamos hablando de la parte legislativa, administrativa, conseguir el marco apropiado para poder desarrollar estos proyectos de generación. Y el horizonte es 2024-2043, ¿verdad? Ya es un plan que está en marcha, digamos, ¿verdad? Y este plan se basa básicamente en una proyección tanto del crecimiento de la potencia como de la energía. La ANDE hace sus estudios bianualmente de estudio del mercado de energía eléctrica, con metodologías que están de más comprobadas, ¿verdad? Y también tenemos que considerar escenarios, porque es imposible predecir el futuro sin tener en cuenta escenarios. El principal escenario es el PIB. La energía está totalmente correlacionada con el crecimiento económico. El PIB es una gran incertidumbre. Ustedes saben que el país depende del PIB, sobre todo de las bondades del clima, ¿verdad? Pero todavía dependemos mucho de la agroindustria. Entonces, siempre consideramos dos escenarios. Bueno, actualmente tres. Hoy día estamos considerando dos escenarios de crecimiento del PIB, uno tendencial y uno con un mayor crecimiento, ¿verdad? En base a eso se tienen dos escenarios de mercado de energía eléctrica, pero finalmente tenemos que seleccionar uno de ellos. ¿Cuál es el que la ANDE toma? Toma el PIB tendencial. Pues realmente si vemos el comportamiento del PIB, sacando algunos raros años que han tenido un gran crecimiento, que son contrarrestados con los años que tuvimos un bajo crecimiento, ya sea por pandemia, ya sea por un mal año hidrológico o de un régimen de lluvias. Entonces, creemos acertado seguir manteniendo el PIB tendencial, pero le agregamos nuevas demandas. Con eso estamos considerando justamente que si el PIB se mantiene tendencial, pero aparecen nuevas demandas, eso empuja para arriba el crecimiento de la demanda y de potencia y de energía. Y ahí ustedes pueden ver los dos gráficos, ¿verdad? Para ser bien sencillos, ven la curva amarilla, que es el crecimiento de la demanda de potencia, como ya estuvo explicando el presidente más o menos recientemente, lo histórico del crecimiento de potencia, y el de energía. Pueden ver ahí una reducción que ocurre en el año 27 para el 28. Esa reducción no es que el mercado se encoge, es que hasta el 31 de diciembre de 2027 tenemos firmado contratos con la industria de criptominería, que ya tenemos firmado contratos por casi 1 gigavatio. En principio, esos contratos vencen en ese plazo y veremos qué va a ocurrir posteriormente, pero no hay compromiso de ANDE para entregar energía posterior al año 2027, por lo tanto se ve esa reducción. Bueno, y en la curva roja tenemos la estimación de la energía requerida para atender esos crecimientos. Ustedes ven que la curva amarilla básicamente te acerca en el año 2033-34 la disponibilidad de potencia de las tres fuentes. Azul es verde es Yacyretá y el amarillo es Acaral. El de Yacyretá inclusive incluye la finalización de la puesta en servicio de Añapuá. Esto es sin considerar ningún proyecto adicional de generación. Esto es si nos quedamos estáticos hoy día con lo que está construido y se está construyendo. Básicamente dos proyectos, la construcción de Añapuá y la repotenciación de Acaral. Y ustedes ven que en cuestión de energía el horizonte se extiende un poquito más allá, ¿verdad? Hasta el año 2043. Pero esto es, como dijo también el presidente, considerando un buen año hidrológico. ¿Qué pasa si tenemos una sequía? Tanto esa energía no va a estar disponible como también la potencia podría no estar disponible. Quiere decir que este horizonte de 8 años que tenemos puede acortarse inclusive en esta década. ¿Okay? Ese es el riesgo que corremos, por eso la importancia de agregar nuevas fuentes de generación. Bueno, y como les mencionaba, ¿verdad? El plan maestro contemplaba originalmente 4 escenarios, pero hemos agregado un quinto, que es el que está en azul,
que es con la introducción del hidrocarburo. Ustedes saben que el Poder Ejecutivo está trabajando duramente para tratar de incorporar un acueducto bioceánico que acompañe la ruta bioceánica uniendo Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil, básicamente, ¿verdad? Entonces, si se pudiera incorporar ese hidrocarburo o, en su defecto, considerar generación térmica con GNL, gas natural licuado, importado, de donde fuera, no hace falta que sea de Argentina, podría ser de Medio Oriente, por más que está complicado ahora, pero hay que construir plantas gasificadoras y regasificadoras. Entonces, tenemos 5 escenarios, ¿verdad? Vamos a guiarnos por el escenario principal, que es el escenario A, que es justamente el que solamente utiliza recursos naturales existentes en el país. ¿Y cuál es el mayor recurso que tenemos comprobado? La energía solar. Entonces hay una gran expansión de paneles solares, vemos los números rápidamente. También, como ustedes saben, que la generación solar solo se produce en el día, y ustedes saben que la curva de demanda del sistema del Paraguay tiene un doble pico de hace muchos años, que es el pico de la siesta, por el aire acondicionado fundamentalmente, y el pico de la noche, porque hay actividad comercial y estamos todos en nuestras residencias, ¿verdad? Entonces, la generación con paneles fotovoltaicos no sería suficiente para atender el pico de la noche. Entonces se introduce el sistema de almacenamiento de energía por bancos de baterías de litio. También están incorporadas otra tecnología que es justamente desarrollar los 19 puntos que están previstos para pequeñas centrales hidroeléctricas. También la ampliación de Acaraú con una tercera casa de máquinas, siempre y cuando se haga la maquinización de la central hidroeléctrica de Iguazú, y 2 proyectos de central hidroeléctrica sobre el río Paraguay, sin represamiento, obviamente. El río Paraguay es un río muy plano. Entonces, la opción A es la opción que solo depende de los marcos propicios y la iniciativa privada para desarrollar esa inversión. Eso es importante aclarar, que cualquiera de estos escenarios de generación, la ANDE está apuntando a que se desarrolle por iniciativa privada. Por eso venimos trabajando arduamente desde el 2017, sobre todo en los últimos años, acá con la gestión del presidente Félix Sosa, ¿verdad? Estamos trabajando en el segundo proyecto de ley que modifica el anterior para poder facilitar el despegue de estas tecnologías de generación alternativas en el sistema eléctrico paraguayo. La opción B es similar a la opción A, solo que incluye una nueva tecnología que es la central de bombeo. Hay identificado puntos en el departamento de Amambay por la diferencia de altura donde se podría bombear agua durante la noche y generar durante el día, o en el horario de valle se bombea para arriba el agua y se larga y se genera energía eléctrica en el horario de punta. Entonces ese escenario es una alternativa del escenario A. Y luego el A y B de la misma forma, pero considerando las centrales hidroeléctricas binacionales que todos conocemos, Corpus, Itatí y Tacorá, que no depende exclusivamente de la voluntad paraguaya. Obviamente, con la introducción de estas binacionales, se reduce la cantidad de fuentes de otras tecnologías alternativas como solar, almacenamiento y bombeo. Y por último, como les mencioné, tenemos el escenario E, ¿verdad? Que es donde se introduce la generación térmica juntamente con los demás proyectos que fueron considerados. Esto es sin considerar las binacionales, ¿okay? Tampoco nos vamos a hacer un escenario F, ¿verdad? De binacionales con generación térmica, porque ya serían demasiados escenarios. Son los escenarios con los que tenemos como referencia, y ahí ustedes ven en el gráfico, en la tabla de la izquierda, cuáles son los niveles de potencia que habría que inyectar, ¿verdad? En ese periodo para poder atender ese crecimiento de la demanda que les mostré. Y sobre todo atendiendo la doble punta, la punta de la siesta como la punta de la noche. Y vemos en energía, la parte de arriba tenemos justamente lo que son los escenarios, y luego tenemos lo que son justamente las capacidades que se van adicionando en cada uno de ellos. Y en la siguiente tabla, esto es para que ustedes sepan, ¿verdad? Estamos hablando de una introducción de 14.000, ¿verdad? Megavatios en el escenario A. Fíjense que es prácticamente casi el doble de lo que hoy día tenemos instalado, ¿verdad? Obviamente ustedes ven cómo eso se reduce en los escenarios C y D cuando entra la generación hidroeléctrica de las binacionales,
Pero fíjense la térmica, el escenario con térmica no es mucho lo que se reduce con la generación térmica, baja de 14.000 a 12.469 megavatios. Y ahí al lado tienen los volúmenes de energía. Pero lo importante es que todas estas tecnologías basado, voy a volver atrás, disculpen. Los costos están, no estoy encontrando la planilla de costos. No está aquí. Arriba, perfecto. Ahí está, disculpen. Es que me brilla, justo me brilla. Bueno, no, ahí tiene la inversión. Fíjense que estamos hablando de 11.000 millones de dólares en la opción A de inversión. Y con la generación térmica nos vamos a 1.000 millones de dólares más, 12.700 aproximadamente. Fíjense que esos costos de inversión se reducen mucho con la construcción de las binacionales. Todas esas inversiones queremos que las desarrolle el sector privado fundamentalmente. ¿Okay? Avanzando. Bueno, y como les mencioné, ¿verdad? Todos estos proyectos de generación queremos desarrollarlo con el marco propicio. La ley 3009-2006, que fue recientemente modificada por la ley 7299 el año pasado, es la que va básicamente a servirnos como base para la generación convencional o hidroeléctrica, de pequeñas centrales hidroeléctricas fundamentalmente. La ley 6977, que se publicó en el 2023, es la que estamos trabajando acá arduamente para cerrar y en breve tener actualizada esa ley y que prevea justamente la bancabilidad de los proyectos del lado de la iniciativa privada. También hay que ajustar los decretos, ¿verdad?, que reglamentan esas leyes. Y no debemos olvidar que tenemos un marco adicional que es la ley 7452 del 25 de este año, que actualizó la ley de la asociación público-privada. ¿Okay? Tenemos entonces un marco bastante interesante para poder explorar todas las posibilidades para desarrollar esos proyectos de generación de la iniciativa privada. Y creo que por ahí llegamos. ¿Okay? Si quieren, le hago un repaso rápido ya para... Así como hay un plan maestro de generación de 20 años, también hay un plan maestro de transmisión de 10 años. Acuérdense que los planes son indicativos y son revisados frecuentemente. Este plan no es que nos casamos por 20 años. En 2 años estamos sacando un nuevo plan actualizado, tanto para generación, transmisión y distribución. Ahí ustedes ven básicamente el mapa actual del sistema eléctrico paraguayo. Las obras en azul son las obras que se están iniciando la construcción o en construcción. ¿Cuáles son las grandes obras que están en este momento? Como ya mencionó el presidente, la que va a iniciar, que es la segunda línea del Chaco, que va a Concepción, luego Pozo Colorado y Loma Plata, y la construcción importantísima del doble circuito de Iguazú a Valenzuela, que va a permitir traer más energía de Itaipú al sistema metropolitano, que ya vieron que es el principal centro de consumo. Ahí ustedes ven que vamos a adicionar 4 líneas de 500 kV en este periodo de 10 años, 3 nuevas subestaciones. Les comento que ya empezamos las iniciativas con el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Interamericano de Desarrollo para la gestión del financiamiento de la nueva subestación Emboscada. Va a ser la tercera subestación en 500.000 voltios del sistema metropolitano, para que vean cómo el sistema va a quedar fuerte, robustecido y confiable. Y también tenemos que trabajar, y vamos a iniciar en breve la licitación de la cuarta línea de Itaipú, margen derecha a Villa Ayes. Finalmente vamos a tener construidas las 4 líneas de 500 kV saliendo de Itaipú al sistema paraguayo y nos quedan 2 líneas más. Una a de Emboscada a Horqueta, que esa es la que tenemos que buscar gestión de financiamiento en breve, y la otra es duplicar el circuito Valenzuela-Ayolas. Con eso nos queda un sistema robusto en 500.000 voltios para atender la demanda de los próximos 10 años, como les dije, ¿verdad? Tenemos que después ir actualizándolo. Y también esto permitiría algo importante, la circulación de flujo de potencia entre Brasil y Argentina a través de Paraguay, con un robusto sistema de transmisión en 500.000 voltios. Ahí están todas las obras de 220.000 voltios, no voy a entrar en detalle, pero ustedes pueden ver la gran transformación en la región occidental. Fíjense, de una única línea, no es solamente que vamos a introducir un segundo circuito desde la generación al centro del Chaco, sino que se expande todas esas líneas de transmisión para atender el norte, oeste, ¿verdad?, y el sur de la región del Chaco. Fíjense, el plan de transmisión es alrededor de 3.313 millones de dólares, 2021 ya está financiado, tenemos el desafío de conseguir prácticamente el doble de financiación en los próximos 9 años que nos quedan. ¿Okay?
y ahí está cómo se reparte ese sistema de transmisión en cuanto a inversiones. Fíjense que después del metropolitano, el sistema que más va a ser, que más va a recibir inversiones es la región occidental, el Chaco, por todo lo que les estuve mostrando. Y el plan maestro de distribución no es menos importante, ¿verdad? Son casi 1.800 millones de dólares en los primeros 5 años, 1.200, y en los segundos 5 años, 627 millones, para reforzar toda la red de distribución con nuevos alimentadores, ampliación de redes de media y baja tensión, ampliación de la capacidad de transformación de distribución y obviamente con la instalación de los medidores y los alumbrados públicos respectivos. Y ahí tienen cómo se distribuye en el sistema las inversiones de distribución en el corto, mediano plazo y por su sistema. Y eso es todo por el momento. Gracias. Bueno, si me permitís, presidente, yo quería pasar rápidamente lo que es un estudio que hemos realizado a través de una consultoría internacional y principalmente para mostrar un poquitito cómo está la ANDE con relación a las empresas similares, principalmente el tema tarifario. Si nos puede colocar nuevamente, por favor. Ya Francisco se apuró un poquitito nomás, por eso ya se dio. Hemos comentado que en este momento tenemos una inversión por valor de más de 600 millones de dólares en ejecución, pero también es muy importante hablar de los proyectos con financiamiento donde vamos a empezar este año la licitación. Algunos de ellos ya empezaron, en este caso por valor de 294 millones de dólares, y una de las obras que vamos a iniciar la licitación, una de las obras principales es la segunda línea de transmisión de Itaipú hasta Villa Halle, como decía Francisco, que sería la cuarta línea desde Itaipú. Es una obra estratégica con financiamiento a través del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿verdad? Es decir, tenemos financiado por 294 millones de dólares, aprobado en el Congreso Nacional, con contrapartida de la ANDE también, que vamos a iniciar los procesos de licitación este año. Ya estamos iniciando. Y por otro lado también usamos el sistema leasing operativo, que es una herramienta de financiamiento muy utilizada en la ANDE. Es pionera la ANDE de utilizar esta herramienta para poder financiar sus obras del plan maestro, donde tenemos 11 proyectos muy importantes por 271 millones de dólares. 2 de ellos ya se presentaron las ofertas. Una de ellas es la ampliación de 600 megavatios de potencia de la subestación Villa Halle para poder atender todo el requerimiento de la zona de Villa Halle y área metropolitana. Pero son 11 proyectos muy importantes, como por ejemplo el otro, la subestación Zárate Isla, donde en esa zona está creciendo bastante por el tema del desarrollo inmobiliario, entonces es fundamental que se instale una subestación también en esa zona, ¿verdad? Pero son 11 proyectos que, como decía, esta presentación está disponible para todos. Y entonces tenemos previsto una inversión en grandes proyectos por 565 millones de dólares en el área de transmisión, tanto por leasing operativo como con financiamiento ya aprobado. Este es el trabajo de modernización de la central hidroeléctrica Caraí, donde tenemos previsto invertir 174 millones de dólares, también financiado a través del Banco Interamericano de Desarrollo y con una contrapartida importante de la ANDE. Bueno, y rápidamente quería mostrar yo creo que es muy importante porque que ahí yo quería resaltar la importancia de la opinión y públicamente del presidente de la UIP de que el tema tarifario hay que mirarlo, porque el tema, ninguna empresa, tanto el sector público como el sector privado, si no tiene todos los recursos necesarios, puede construir todas las obras previstas en el plan maestro de la ANDE. Entonces, nosotros lo que hicimos fue contratamos una consultora que se llama SEARE de Buenos Aires, y con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo, donde se ha realizado
unos comparativos en algunos indicadores de gestión institucional. Se ha seleccionado algunas empresas de la región comparable con la ANDE, como por ejemplo UTE de Uruguay, Celesky de Santa Catarina, Brasil, CEMIC de Minas Gerais de Brasil. Hay dos empresas provinciales de Argentina, una empresa privada de Chile y también ICE de Costa Rica. Entonces, para ver cómo estamos, dónde tenemos que mejorar, porque la idea también no solamente mirar la tarifa, sino también tenemos que mirar nuestra gestión. ¿En qué parte tenemos que mirar, tenemos que mejorar? No necesariamente estas son las mejores empresas, no son las empresas ideales, pero según la Comisión de Integración Energética Regional, son las que consideradas empresas eficientes en la región. Por tal motivo, se hizo el comparativo con estas empresas. Y acá podemos observar que en el costo de distribución por cliente, es decir, realmente la ANDE está entre las mejores, es decir, no tenemos un costo elevado, estamos con un costo bastante aceptable comparativamente con estas empresas en cuanto al costo de distribución por cliente. Por otro lado, también el costo de distribución por kilómetro de red de media y baja tensión, también la ANDE se ubica entre la más eficiente comparativamente con estas empresas. De la misma forma, el costo de administración y comercialización como porcentaje del total de ingresos, también la ANDE se posiciona entre una de las empresas razonables, eficientemente hablando. Por otro lado, cantidad de clientes por empleado, ahí sale totalmente fuera CEMIC, tal vez por su escala, es una empresa bastante grande, pero comparativamente con otras empresas también está bastante bien, es decir, por cada empleado la ANDE se atiende a 122 clientes. Pero tenemos los desafíos hasta el momento. Entonces puede decir de que la ANDE comparativamente con estas empresas en cuanto al costo de administración, operación y mantenimiento está bastante bien. Pero sí tenemos el desafío, y uno de los desafíos que tenemos es la reducción de pérdida, ¿verdad? La ANDE tiene un porcentaje de pérdida muy importante. A nivel de distribución, el año 2023 cerramos con 23.4% y al final del año 2024 cerramos con 21.9%. Principalmente hemos realizado trabajo muy importante de la lucha frontal contra las condiciones irregulares de criptominería, ¿verdad? Que hemos realizado muchas intervenciones con el Ministerio Público y también se pudo modificar el artículo 173 del Código Penal, pasando la expectativa de pena de libertad de 3 a 10 años y de incautación total de las máquinas. Eso realmente dio su resultado esperado también con todas las intervenciones que hemos realizado con el Ministerio Público. Entonces el gran desafío es que por lo menos podamos llegar al nivel de pérdida y distribución de 15%. Entonces nos faltaría un 7% de reducción de pérdida aproximadamente, que desde este año estamos saliendo con 200 cuadrillas a nivel nacional para poder realizar las conexiones irregulares. Y este es un tema fundamental, ¿verdad? Siempre he mencionado que la ANDE tiene la tarifa más baja de la región, muy baja. Ahí podemos observar que Uruguay, su tarifa en promedio es 4 veces más que Paraguay. En promedio Chile 3 veces más, también Brasil está en ese nivel y lógicamente Argentina, a pesar de que va a ir regularizando, sacando el subsidio con este gobierno, estaría prácticamente el doble también de la ANDE. Es decir, esta es una tarifa política, no es una tarifa técnica, y la ANDE porque recurren a los préstamos con los bancos multilaterales y otro tipo de financiamiento que no es malo, ¿verdad? Pero tienen que pagar eso. Entonces el tema tarifario es fundamental y ahí yo resalto y agradezco al presidente de la UIP
Enrique Duarte, por hablar de este tema tan sensible, porque no es fácil hablar de este tema, porque todo el mundo piensa que Paraguay la tarifa tiene que ser gratis, que tenemos que distribuir ese renta. No, no es así. Nosotros pagamos en dólares la energía que compramos de Yacyretá, en dólares que compramos de Itaipú. Tenemos que transportar esa energía, tenemos que distribuir, tenemos que transformar, entonces tiene su costo. Para tener una idea, solamente en transmisión y distribución en los siguientes 10 años tenemos que construir por un monto total de 10.000 millones de dólares. Y ustedes vieron la proyección de generación hasta el año 2043, la inversión ronda por los 12.000 millones de dólares en los siguientes 20 años. Entonces este es un tema central que tenemos que hablar. Lógicamente, siempre podemos mantener la tarifa más competitiva de la región, pero sí es un tema de que hablar. Y no por último, la ANDE está realizando una auditoría internacional para ver cómo se posiciona a nivel en su estado contable, en su gestión, y lógicamente nuestra intención que el día de mañana podamos salir también al mercado bursátil internacional. Entonces estamos preparando desde la ANDE, nos estamos preparando desde la ANDE. En este momento ya tenemos autorizado a través del presupuesto para este año la emisión de 200 millones de dólares bonos a nivel local o internacional. Estamos evaluando si salimos acá a nivel local o internacional, pues si ya tenemos la autorización correspondiente a través del presupuesto de este año. Para el efecto también hemos contratado una calificadora de riesgo nacional, que ya tenemos prácticamente el resultado de esta calificadora de riesgo local, y en este momento estamos gestionando para poder realizar también una calificadora, contratar también una calificadora de riesgo a nivel internacional. Y por último, la ANDE, por 6º año consecutivo, es la empresa que más aporta al fisco, es decir, definitivamente es la empresa más grande del país, pero sí necesitamos trabajar juntos para que realmente se pueda la ANDE posicionar no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, y que el sistema eléctrico paraguayo tenga la garantía suficiente de disponibilidad energética para poder sostener este crecimiento de consumo, el crecimiento económico que se registra en Paraguay. Así que básicamente eso es lo que queríamos mostrar. Yo sé que pasamos un poquito de tiempo, doctor, pero nos pareció importante mostrar el panorama total del funcionamiento institucional, que es la responsable del suministro de energía eléctrica a nivel nacional. Muchísimas gracias. Me dice Elsa, no sé si se me escucha, ¿verdad? Me dice Elsa que tenemos 5 minutos para algunas preguntas que vinieron del público. En primer lugar, una pregunta, están todas, algunas se justaponen unas a otras. Voy a tratar de hacer un resumen. La gente quiere saber, para desarrollar un sistema energético, especialmente con la energía renovable que se quiere incorporar, se sabe que Itaipú ya está amortizada, entonces se supone que baja el precio de la energía de Itaipú. El nuevo precio de las tarifas renovables, ¿cómo se va a manejar? Segundo lugar, todo modelo de energía renovable que se incorpora en el mercado se basa sobre la base de que el Estado está obligado mercado cautivo, a comprar. ¿Qué fuentes de financiamiento tiene la ANDE para poder, digamos, de alguna manera enfrentar estas nuevas dos situaciones que incluyen no solamente la compra del excedente energético, la generación de nuevas fuentes, sino también la transmisión y la distribución? Y por último, también en este modelo que se está proyectando para el futuro, que se está edificando para las próximas décadas, la ANDE va a ser la generadora, la ANDE va a ser la transmisora, la distribuidora, y en este regulador o se busca un modelo, digamos, de descentralización donde exista un ente regulador y la ANDE sea un participador más como generador, distribuidor de la transmisión. Resumiendo, son muchas preguntas. Realmente la primera pregunta es muy importante, porque mucho del sector privado que se tuvo una experiencia
negativa en ese aspecto en los primeros tiempos, porque inicialmente, porque tampoco las leyes existentes en ese momento, digamos, era tan apropiada para el efecto, pero acá es muy importante. Cada tecnología tiene una tarifa diferente, tiene un precio diferente. Entonces, si nosotros queremos desarrollar nuevas fuentes de generación con otra tecnología, también la tarifa tiene que ser diferente, porque el precio de generación va a ser diferente. Entonces, yo no puedo comparar en ningún momento una generación, el precio, en este caso, de la energía generada en pequeñas centrales hidroeléctricas, no puedo comparar con las grandes generaciones binacionales. Son centrales amortizadas, economía de escala, entonces en ningún momento se puede comparar. Y por otro lado también la generación solar. En ningún momento nosotros vamos a comparar con la compra que estamos realizando actualmente. Cada tecnología va a tener un precio de referencia. Y el precio el precio más competitivo en este caso, o la tarifa más competitiva, es la que va a firmar el contrato con la ANDE, lógicamente cumpliendo todas las condiciones técnicas solicitadas por la ANDE. Es decir, no vamos a compararnos con la tarifa con que estamos comprando actualmente. No sé si estoy claro. Está clarísimo. Una última pregunta que acá pregunta la gente. ¿Qué va a pasar con la criptominería si es que va a venir una lluvia de acciones judiciales? Claro, todo depende de los que ejercen esa actividad. ¿Qué actitud va a tener la ANDE en el 2027? Bueno, primeramente es muy importante aclarar que la actividad de criptominería es una ventana de oportunidad para Paraguay y también para la ANDE, pero no es lo ideal. Por tal motivo existe un decreto del Poder Ejecutivo donde todos los contratos terminan el 31 de diciembre del año 2027. Si algunos de ellos desean continuar, lógicamente que dentro de esta modificación de la ley 6977 estamos introduciendo la posibilidad de que ellos generen. Es decir, si ellos desean continuar, que generen el mayor porcentaje posible y seguramente en horario de valle nosotros vamos a poder suministrar desde la ANDE. Pero va a tener la posibilidad de generar y lógicamente hay un espacio muy grande nuevamente para el sector privado que pueda generar. Y la última pregunta, ¿la ANDE va a endeudarse sin la categoría de bono soberano? ¿Va a poder endeudarse la ANDE para la obra de transmisión y distribución sin que el Estado paraguayo emita bonos soberanos? Esa es la tendencia. Hasta el momento, todos los préstamos, como los bancos multilaterales, se está obteniendo con la garantía soberana. Seguramente parte vamos a seguir con la garantía soberana, pero la tendencia es que de la ANDE pongan en condiciones su balance. Para eso estamos realizando esta auditoría internacional, contratando calificadores de riesgo para que la ANDE pueda salir, digamos, sin la garantía soberana a buscar financiamiento, pero de hecho va a ser una garantía subsoberana porque la ANDE es una empresa 100% del Estado paraguayo. Entonces, esa es la tendencia, por eso estamos trabajando en esto. Como decía el presidente Santiago Peña, Paraguay ya tiene grado de inversión, entonces es muy importante buscar una empresa paraguaya que pueda también llegar a tener un grado de inversión importante para salir afuera a buscar financiamiento. Esa es la tendencia. Francisco, para ir redondeando, después tenemos que despedirnos. Sí, no, nada más quería complementar una de las preguntas y en base a lo que dijo el presidente de la ANDE justamente. Todas estas obras de generación que hemos visto, estos volúmenes de inversión que queremos iniciativa privada
realice. Alguien preguntó ayer, ¿cómo se va a financiar eso? Perdón, ¿cómo se va a financiar eso? Bueno, la iniciativa privada consigue los recursos financieros para financiar, pero ANDE va a suscribir contratos de largo plazo para comprar energía de estos productores independientes. ¿Cómo ANDE va a tener recursos para comprar esa energía? Bueno, en cualquier lugar del mundo, el costo de generación se transfiere a la tarifa. Eso se llama pass-through en inglés. Justamente, la tarifa tiene que ser una tarifa técnica, como dijo el presidente, que le permita a la ANDE recaudar de todo el consumo nacional los recursos para poder honrar los compromisos de contrato de compra de energía. Así funciona aquí, bueno, no aquí, en todo el mundo, y aquí va a funcionar cuando tengamos una tarifa técnica que tenga los reajustes, que tenga que tener la revisión anual, quinquenal, como corresponde. Nada más, Guillermo. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, presidente.